Bajo tierra, al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados no encontraron un tesoro. Encontraron la cicatriz de la crueldad humana, el oro, las joyas y el arte de millones de vidas robadas. Un tesoro que jamás debió existir. Veremos el impacto de la mina de Merkers, donde 200 toneladas de oro, divisas y arte desvelaron la punta de un iceberg financiero que aterrorizó al mundo. Descubrirás el plan brutal y sistemático detrás del saqueo de Europa, como el Tercer Reich drenó bancos centrales, colecciones privadas y hasta los bolsillos de sus propias víctimas. Entenderás que el oro perdido de los nazis no es un mito de aventuras, sino el eco silente de millones de historias, un genocidio financiado con la riqueza y la identidad de aquellos a quienes se les quitó todo. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Alemania, las tropas aliadas hicieron un descubrimiento asombroso. No fue una fortaleza secreta ni una base de misiles, fue una mina de sal en Merkers. Allí, bajo tierra, hallaron lo inimaginable, más de 200 toneladas de oro, incontables fajos de divisas extranjeras y una inmensa colección de obras de arte, todos provenientes del Reichsbank. Aquel colosal alijo, conocido hoy como el Tesoro de Merkers, fue solo la punta de un iceberg mucho mayor, una revelación brutal de la magnitud de lo que hoy conocemos como oro perdido de los nazis. ¿Pero qué es exactamente el oro perdido de los nazis? No hablamos de un único tesoro legendario, como el de los piratas o el de un rey oculto. Se trata de un cúmulo vasto y obscenamente complejo de riquezas saqueadas de manera sistemática por la Alemania nazi a lo largo de su devastadora campaña militar y genocida. Esta vasta fortuna no era homogénea, incluía desde el oro monetario de los bancos centrales de los países ocupados hasta joyas y divisas extranjeras, pasando por valores bursátiles y, con una crueldad particular, los objetos personales de valor de millones de víctimas del Holocausto, judíos, romaníes y disidentes políticos. Se sumaban a este botín obras de arte de incalculable valor, arrebatadas de museos y colecciones privadas de toda Europa, clasificadas sin escrúpulos como arte degenerado o simplemente como botín de guerra. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El oro perdido de los nazis no solo simboliza la escala del pillaje, sino también la brutalidad ideológica del régimen. Su origen se traza directamente a la estrategia nazi de financiar su maquinaria bélica y su proyecto de dominación racial mediante la expoliación total. Cada pieza de oro, cada obra de arte, cada joya, llevaba consigo la historia de un despojo, de una violación de soberanía o, peor aún, de un crimen contra la humanidad. Esta naturaleza dispersa del botín dificultó enormemente su seguimiento, gran parte fue ingeniosamente canalizada a través de bancos neutrales, con las instituciones financieras suizas jugando un papel tristemente destacado en la facilitación de estas transacciones o escondida en depósitos temporales improvisados, como aquellas minas de sal en Alemania y Austria. La escala de este saqueo fue sencillamente sin precedentes en la historia moderna. ¿Y por qué sigue importando tanto décadas después del fin de la guerra? Su relevancia trasciende la mera curiosidad histórica. En primer lugar, es un símbolo tangible de la ideología genocida y expansionista nazi, un eco material de su brutalidad. En segundo lugar, y quizás más intrigante, ha alimentado y sigue alimentando un sinfín de teorías conspirativas sobre refugios secretos y fortunas ocultas que aún esperan ser descubiertas, desde trenes de oro en Polonia hasta búnkers en los Alpes. Pero, fundamentalmente, el oro perdido de los nazis representa una deuda moral y material aún pendiente. Millones de víctimas y sus descendientes, así como naciones enteras, nunca recuperaron lo que les fue arrebatado. La búsqueda del botín nazi continúa siendo un foco de investigaciones por parte de historiadores, cazadores de tesoros y gobiernos. La dificultad de identificar y restituir el arte robado, por ejemplo, sigue siendo una compleja controversia que involucra a museos y coleccionistas privados en todo el mundo. Este botín de guerra, con su oscuro origen y su enigmática desaparición parcial, ha inspirado innumerables documentales, libros y obras de ficción, manteniendo viva la llama de su búsqueda. Es un recordatorio persistente de la necesidad de justicia histórica y de la promesa de reparaciones que, para muchos, todavía no se ha cumplido. Este botín es, en esencia, una herida abierta en la memoria colectiva, un misterio que se niega a ser olvidado. El oro perdido de los nazis, ¿dónde está el botín de guerra más buscado? La precedente mención al oro perdido de los nazis como una herida abierta en la memoria colectiva nos introduce al epicentro de un misterio que se niega a ser olvidado. Pero, ¿qué es exactamente este botín que ha cautivado la imaginación colectiva y desatado décadas de búsqueda incesante? No se trata de un tesoro único, acumulado en un solo cofre o cámara acorazada, sino de un vasto y complejo cúmulo de riquezas saqueadas sistemáticamente por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su naturaleza dispersa y multifacética es una de sus características más definitorias y, a la vez, una de las mayores dificultades para su rastreo y recuperación.
Este botín comprende desde oro monetario y lingotes, hasta obras de arte invaluables, joyas, divisas extranjeras, valores bursátiles y una dolorosa colección de objetos personales arrebatados a sus legítimos dueños. El origen de este botín es tan diverso como su composición y refleja la maquinaria de pillaje sin precedentes puesta en marcha por el Tercer Reich. Provino, en primer lugar, de los bancos centrales de los países ocupados, vaciados sin miramientos por las fuerzas invasoras. Francia, Bélgica, Holanda e incluso Italia, al caer bajo el control alemán, vieron sus reservas de oro monetario confiscadas y redirigidas a las arcas del Reichsbank. Sin embargo, una parte aún más infame y moralmente devastadora de este botín surgió directamente del genocidio, las propiedades de las víctimas del Holocausto. Judíos, romaníes, disidentes políticos y otros grupos perseguidos fueron despojados sistemáticamente de todas sus posesiones, desde sus casas y negocios hasta sus objetos más íntimos y valiosos, antes de ser enviados a los campos de exterminio. Esta riqueza, teñida de sangre y sufrimiento, se sumó al flujo imparable de este botín. A este botín se sumó el saqueo cultural masivo. Museos, galerías de arte y colecciones privadas de toda Europa fueron sistemáticamente despojados de sus obras maestras. Los nazis, con una ideología retorcida, categorizaron el arte en dos grandes grupos: el arte degenerado, que despreciaban y vendían para financiar sus operaciones o simplemente destruían, y el arte ario, que consideraban digno de sus museos y colecciones personales. Ambas categorías terminaron en manos alemanas, alimentando la vasta extensión de este botín. La escala de este pillaje cultural fue tan grande que no tiene parangón en la historia moderna, dejando un vacío irreemplazable en el patrimonio cultural europeo y aumentando la compleja magnitud del botín. La importancia de este botín trasciende el valor monetario. Simboliza la brutalidad y la escala del pillaje nazi, la frialdad con la que un régimen pudo despojar a naciones enteras y a millones de individuos. Su enigma alimenta, hasta el día de hoy, incontables teorías conspirativas sobre refugios secretos, submarinos que se llevaron fortunas a Sudamérica, o cámaras ocultas en los Alpes. Pero, más allá de la ficción, representa una deuda moral y material aún pendiente con las víctimas de la barbarie nazi y sus descendientes, un clamor de justicia que resuena a través de las décadas. La búsqueda de este botín no es solo una cacería de tesoros, sino una búsqueda de reparación histórica. Las características clave fueron su vasta dispersión y la sofisticada, aunque a veces improvisada, red para su ocultamiento. El oro monetario y las divisas extranjeras eran a menudo canalizados a través de bancos neutrales, principalmente suizos, que ofrecían la discreción necesaria para lavar y mantener estas fortunas fuera del alcance de los aliados. La neutralidad de Suiza se convirtió, paradójicamente, en un escudo para parte de este tesoro robado, una controversia que persigue a sus instituciones financieras hasta hoy. Otras partes del botín fueron escondidas en depósitos temporales improvisados, aprovechando la geografía alemana. Minas de sal, cuevas y túneles subterráneos se transformaron en gigantescas cajas fuertes naturales, destinadas a resguardar la riqueza robada hasta un futuro incierto. La planificación del régimen para ocultar era ambiciosa, pero la velocidad del avance aliado desbarató muchos de esos planes. Uno de los hitos más impactantes en la historia fue el descubrimiento del tesoro de Merkers. En abril de 1945, las fuerzas de Estados Unidos avanzaban por Alemania. Encontraron algo extraordinario en la mina de sal de Kaiseroda, cerca de la ciudad de Merkers. Lo que inicialmente parecía ser un refugio más se reveló como una de las mayores concentraciones de riquezas robadas jamás halladas. Allí, a cientos de metros bajo tierra, los aliados descubrieron más de 200 toneladas de oro del Reichsbank y miles de millones en divisas extranjeras. Descubrieron innumerables obras de arte de valor incalculable, incluyendo piezas de Rembrandt, Dürer y Manet, y una vasta colección de joyas y objetos personales. El tesoro de Merkers no era una leyenda, era la cruda y tangible realidad de una montaña de evidencia del pillaje masivo. Este hallazgo, documentado con fotografías icónicas de generales como Eisenhower observando los lingotes de oro, probó la existencia de estas vastas reservas y validó muchas de las denuncias sobre el saqueo sistemático. Sin embargo, el tesoro de Merkers fue solo una fracción de muchas controversias persisten, ensombreciendo la búsqueda y la restitución. La complicidad de algunas instituciones financieras neutrales, especialmente bancos suizos, en la recepción y gestión de oro y activos nazis saqueados, ha sido objeto de exhaustivas investigaciones y acuerdos de compensación en las últimas décadas. La dificultad de identificar y restituir el arte robado, en particular el arte saqueado de colecciones judías y el arte degenerado vendido por los nazis. Esto sigue siendo una compleja controversia que involucra a museos y coleccionistas privados en todo el mundo. Piezas que cambiaron de manos múltiples veces, con propietarios de buena fe ignorantes de su origen, se han convertido en focos de batallas legales y morales. Además, persisten leyendas populares, como los infames trenes de oro en Polonia, supuestamente repletos de joyas, oro y documentos.
Estos emergen periódicamente en la prensa, avivando la fantasía de encontrar una última y monumental porción de. El impacto de es innegable y multifacético. Ha inspirado numerosas investigaciones históricas y periodísticas, documentales que exploran sus intrincados misterios y obras de ficción que tejen relatos de espionaje y aventura en torno a su búsqueda. No es solo un objeto de deseo para cazadores de tesoros, sino un punto focal para la justicia histórica y el debate sobre las reparaciones. Las naciones y los descendientes de las víctimas continúan abogando por la restitución de lo que les fue arrebatado, lo que mantiene viva la llama de la búsqueda. No es un capítulo cerrado de la historia, es un recordatorio persistente de la necesidad de enfrentar el pasado y de la persistencia de la injusticia. Para muchos, la promesa de reparaciones todavía no se ha cumplido. Este enigma que se niega a ser olvidado, esta herida abierta en la memoria colectiva, sigue exigiendo respuestas. No es un capítulo cerrado, sino una narrativa viva que sigue exigiendo respuestas, marcando un legado ineludible que nos confronta con las profundidades de la historia. Su importancia radica precisamente en lo que representa, la brutalidad sistemática y la escala sin precedentes del pillaje nazi. No hablamos de un tesoro único, sino de un vasto y complejo cúmulo de riquezas, oro monetario de bancos centrales de países ocupados, joyas y divisas extranjeras. Obras de arte invaluables y objetos personales arrebatados a las víctimas del Holocausto, judíos, romaníes, disidentes políticos y de museos y colecciones privadas de toda Europa. Este saqueo masivo convirtió en un símbolo de la depravación de un régimen y de la magnitud de su crimen. La naturaleza dispersa de este botín, canalizado a menudo a través de bancos neutrales, principalmente suizos, o escondido en depósitos temporales como minas de sal, ha complicado su seguimiento y restitución. Esto ha alimentado teorías conspirativas sobre refugios secretos y fortunas ocultas, perpetuando la leyenda de trenes de oro en Polonia o de búnkeres jamás encontrados. Pero más allá de la fascinación por lo oculto, las consecuencias directas se manifiestan en controversias persistentes, la complicidad de algunas instituciones financieras neutrales que facilitaron el blanqueo, la lucha por identificar y restituir el arte saqueado, diferenciándolo del llamado arte degenerado que también fue objeto de pillaje y comercio, y la constante demanda de los descendientes de las víctimas, que aún buscan cierre y reparación. Si bien el tesoro de Merkers en 1945, donde los aliados descubrieron más de 200 toneladas de oro del Reichsbank, divisas y obras de arte en una mina de sal alemana, fue un hallazgo significativo, demostrando la magnitud del saqueo y la eficacia de la incautación aliada, este fue solo una fracción. Gran parte de permanece oculta o irreconocible, representando una deuda moral y material aún pendiente con quienes lo perdieron y sus herederos. Esta búsqueda no es solo material, es un imperativo moral. Ha inspirado innumerables investigaciones periodísticas, documentales impactantes y obras de ficción que mantienen viva la llama de la memoria y la curiosidad por el pasado. Sigue siendo un foco de búsqueda para cazadores de tesoros, sí, pero fundamentalmente es una cuestión de justicia histórica y reparaciones, una promesa de restitución que, para muchos, aún no se ha cumplido. La insistencia de naciones y descendientes de las víctimas por la restitución de lo que les fue arrebatado es lo que mantiene este enigma en el presente, una llama que se niega a extinguirse. Así, no es un mero artefacto del pasado, ni una anécdota para historiadores. Es un recordatorio persistente de la necesidad de enfrentar las sombras de la historia, de la tenaz persistencia de la injusticia y de la indomable esperanza de una justicia final. Es una herida abierta en la memoria colectiva, que sigue exigiendo respuestas y un cierre que, por ahora, se resiste. Su eco perdurará mientras haya una sola pieza de oro, una sola obra de arte, o un solo objeto personal robado que no haya regresado a su legítimo dueño o a la memoria de aquellos a quienes les fue arrebatado. Su búsqueda es la búsqueda de una verdad completa, de una reparación total, y de la paz que solo la justicia puede traer. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.